esta semana pues se conmemoraba el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer Cérvico-Uterino. Y ya hemos hablado aquí sobre la importancia del tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano como prevención a este tipo de cáncer de manera específica. Y justamente la primera información que servimos hoy en este segmento habla de que el Ministerio de Salud Pública, a través del doctor Víctor Atala, pues han anunciado que por primera vez en la historia de vacunación de República Dominicana, se están incluyendo a los niños entre 9 y 14 años en una jornada de inmunización contra el virus del papiloma humano que tradicionalmente ha estado solamente enfocada en niñas. Esta medida es establecida mediante la resolución número 09-2025 y fue anunciada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino. El ministro de Salud, Víctor Atala, destacó que esta iniciativa refuerza el compromiso del país con la prevención de este tipo de cáncer y se enmarca en el objetivo de alcanzar 3 metas fundamentales en este sentido, que es, número 1, vacunar al 90% de las niñas que están en edades comprendidas entre 9 y 14 años contra el virus del papiloma humano. Realizar pruebas de tamizaje en el 70% de las mujeres antes de los 35 años y nuevamente a los 45. Y por último, garantizar que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer reciban tratamiento adecuado. Estos son los 3 objetivos con relación a cáncer cérvico-uterino que persigue el Ministerio de Salud Pública. Nosotros entendemos que esta es una iniciativa muy importante. De hecho, habíamos comentado en esta semana que el hecho de que se vayan a vacunar a los varoncitos pues aporta muchísimo a todo el tema de la prevención y a seguir educando a la población, a las familias con relación a la importancia de poder vacunar a los niños y niñas en esta etapa para garantizar que cuando haya ya una exposición quizás al virus estén inmunizados y no corran el riesgo de contagiarse primero y que entonces luego se puedan desarrollar patologías malignas como es el cáncer cérvico-uterino y también pues otros tipos de cáncer, en el caso de los hombres, el cáncer de pene, el cáncer de ano, el cáncer de garganta, de lengua, o sea, son muchos los cánceres que están relacionados con el virus del papiloma humano y es importante entonces nosotros seguir hablando, seguir educando, seguir haciendo la conciencia de la importancia de poder vacunar a nuestros niños y niñas. De hecho, ya creo que hay un rango más amplio para el tema de la vacuna en las mujeres para que la gente esté pues protegida y se puedan prevenir estas patologías oncológicas que sabemos todo lo que implica y todo lo que trae como consecuencia cuando ya aparecen. Así que seguir trabajando en este tema de la prevención, aplaudir esta nueva iniciativa del Ministerio de Salud Pública de incluir a los niños en este programa de inmunización y seguir entonces educando a las familias para que accedan, porque sabemos que hay muchas ideas, mitos con relación a la vacunación contra el virus del papiloma humano. Sin embargo, sabemos que tomando estas medidas estamos protegiendo a nuestros niños y adolescentes para que no se vean expuestos a este virus y en consecuencia pues terminen con una enfermedad de estas catastróficas. En otro orden, pues se estima que en los últimos 5 años en República Dominicana se han reportado unas 341.896 casos de violencia. De todas las demarcaciones de República Dominicana, Santo Domingo Este es el municipio donde se efectúa la mayor cantidad de estos reportes por violencia de género, violencia intrafamiliar, así como denuncias por delitos sexuales y la emisión de órdenes de restricción. Los datos están contenidos dentro de las estadísticas institucionales del Ministerio Público que año tras año pues publican un informe sobre violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. Hasta febrero de este año, en los últimos 5 años en Santo Domingo Este se han documentado unas 72.652 denuncias, siendo el 2022 el que presenta el mayor número de casos. 28.552 denuncias solamente en 2022 por violencia, de las cuales 16.828 fueron por violencia de género y 11.724 por violencia intrafamiliar.
Queremos aprovechar y saludar, ya iniciando el programa del día de hoy, a nuestro querido doctor Edinson Rodríguez para hablar de estas estadísticas, de estos números que nos hablan de cómo vamos en términos de violencia y la relación que tienen los actos violentos con salud mental. Buenos días, doctor Rodríguez. Un placer estar con ustedes, como siempre, acá. Y sí, verdaderamente es preocupante la manera como se han comportado las estadísticas en relación a violencia. Eso nos obliga a reflexionar si verdaderamente las medidas que estamos utilizando a nivel político, cultural, van a mejorar esta situación. Hay que entender que la violencia forma parte de la naturaleza humana. Es decir, vamos a tener en algún momento o en algunas circunstancias ejercicios de actos de violencia. Pero la prevención y la reducción de estas situaciones es posible. Sobre todo trabajando no en por de medidas más restrictivas que no son preventivas en sí, sino que son más consecuencia de los actos. Tenemos que ver cuál es la raíz verdaderamente. Claro. Y va de la mano con el tema que vamos a tratar más adelante, porque Ujú. precisamente el proceso de crianza es vital, es de importancia para poder modelar desde el adulto cómo reaccionar ante situaciones que producen en nosotros emociones fuertes y negativas. Más que a través de la charla, de los sermones, de las palabras, es cómo el adulto modela para el niño y el adolescente el manejo de la frustración, sobre todo. Y situaciones que la violencia es algo muy dinámico, es algo que va en escalada a través del tiempo. Es muy poco probable encontrar actos de este tipo, como el Ujú. que tú estás resaltando, que surgen de la noche a la mañana, Claro. salvo que esa persona lleve una trayectoria ya conocida. Ujú. Entonces tenemos que entender que así mismo como estos procesos tienen un periodo de gestación, tienen múltiples oportunidades de ser intervenidos. Desde situaciones que se van presentando en el día a día en la casa, en la escuela y en los demás ambientes de comunidad. Claro. Y es en ese sentido, doctor, es como usted indica, los temas de violencia física, que son los que se denuncian, porque sabemos que hay muchos tipos de violencia, sobre todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia intrafamiliar, que a veces pasan desapercibidos y que justamente por pasar desapercibidos es que llegan hasta el punto de la violencia física. Entonces es importante que la población tenga esa psicoeducación en ese sentido para, como usted indica, poder intervenir a tiempo y evitar que llegue hasta la violencia física y pues casos más trágicos a el tema de los feminicidios Sí. y muertes por este tipo Situaciones de... catastróficas. Pero Sí. debemos entender mejor cómo se generan estas dinámicas entre las personas Ujú. y debemos fomentar buenas prácticas de convivencia. ¿Qué sucede? Que eso lleva a plantear ideas que no son tan agradables, como la restricción del acceso a redes sociales, la restricción al consumo de sustancias, incluso aquellas que son lícitas, que están muy involucradas en temas de violencia. El alcohol está involucrado prácticamente en todas las manifestaciones de violencia, incluso aquella que es accidental. Sí. Porque recientemente se ha hablado mucho sobre esto de los accidentes de tránsito. Ujú. O ese caso Eh, reciente de una persona que iba ebria y atropelló a la chica y falleció. Exactamente. Entonces, pero sin embargo, tú te paras en cualquier bomba de gasolina y la persona sale del vehículo con una cerveza en la mano. Entonces, tenemos que atacar la raíz. No Claro. podemos simplemente descansar. ¿Por qué? ¿Qué se ha visto en otros países latinoamericanos que han tratado también de atacar el flagelo de la violencia de género, por ejemplo, y los feminicidios? Ujú. Se ha visto que el implementar medidas coercitivas cada vez más fuertes, dígase, lo que todos pedimos, más cárcel, penas más fuertes, consecuencias más fuertes, y todas las medidas intermedias como restricción, alejamiento, imposiciones económicas, generalmente acompañan un desenlace fatal. Sí, es así. O sea, son situaciones que realmente no son protectoras Ujú. y que muchas veces desencadenan situaciones incluso peores. Sí, claro. Y ese tema de el seguimiento que hay que dar a los casos. Por ejemplo, una mujer va y pone una denuncia de violencia de género. Entonces, le dan la responsabilidad a esa mujer de ser quien entrega un papel de una orden de alejamiento al agresor. Y eso, lógicamente, pues hace que se multiplique la El ira en esa, riesgo, claro, y el riesgo claro también. que sí, Y es el como riesgo. usted decía, muchas veces, luego de esa entrega de esa orden de alejamiento, es cuando ocurre
el desenlace fatal en donde esa mujer pierde la vida entregándole ese papel a su agresor. Entonces, esas son cosas que hay que trabajar y cambiar para poder garantizar que no tengamos tantos números negros con relación a muertes de mujeres a manos de sus parejas, exparejas y demás. Es así. Bueno, en otro orden, doctor, y aprovechándole ya, vamos a sacarle el juguito hoy, porque hoy estamos sobre el escritorio, pero como vamos a tener la participación central del doctor Edinson Rodríguez y justamente nuestras noticias del día de hoy, algunas de ellas tienen que ver con salud mental, hay una información, doctor, que me gustaría conocer su opinión al respecto, que habla de lo que ha causado la pandemia de COVID-19 en términos de salud emocional, salud mental en la población. Y hablan de que el impacto de esta pandemia, pues es un impacto que se está viendo ahora, pero que a largo plazo traerá aún mayores consecuencias en términos de salud mental, según pues este informe que habla, por ejemplo, del tema del consumo de antidepresivos que se ha registrado desde la pandemia hasta el día de hoy. Y bueno, quisiéramos tener la opinión de un experto en salud mental de qué es lo que estamos viendo como consecuencia de la pandemia a la fecha. Sí, a medida que se desarrolló la pandemia y las medidas subsecuentes para tratar de contener el impacto de la misma, se hablaba de diferentes olas de afectación en la población y precisamente se hablaba de la última ola correspondiente a las consecuencias a nivel de salud mental y de desarrollo. Ujú. Y es que verdaderamente en años recientes, en décadas recientes quizá, la pandemia ha sido el evento histórico mundial más relevante en cuanto a ejercicio de experimentos sociales. Estos encierros, todas las medidas que en su momento se consideraron que eran apropiadas para poder contener la situación, pues traen consigo consecuencias. Fueron un catalizador enorme de situaciones y personas que previamente tenían algún tipo de vulnerabilidad y no solamente aquellas que tenían vulnerabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno mental, sino las circunstancias a las que forzamos a todos los niños y adolescentes. Ujú. A lo largo de su proceso de desarrollo, los desarraigamos completamente de la socialización, los encerramos junto con nosotros. Y volviendo a tocar el tema de la virtualidad, pensábamos que la mejor manera de salvaguardar su proceso educativo era virtualizarlo. Y no ha sido así, doctor. Y eso se podría debatir. Ok. Obviamente, tenemos que ser muy, muy cautos en hacer afirmaciones de lo que pudo haber sido o no pudo haber sido, Ujú. sobre todo no teniendo una información concreta, pero podemos hablar desde la opinión, el hecho de que quizá, eh, esa no fue la mejor decisión, en tomando en cuenta que involucró exponer a niños y adolescentes a muchísimo más tiempo de pantallas, muchas veces sin supervisión. Ujú. Entonces, muchos de ellos, no podemos afirmar qué cantidad, pero muchos de ellos pretendían participar de las clases y realmente no utilizaban ese tiempo participando de las clases, sino que fomentaban otras actividades a través de dispositivos electrónicos con un variado grado de vulnerabilidad o de peligrosidad. Algunos de ellos simplemente se dedicaban a jugar y ver videos, pero había otros que estaban participando y consumiendo contenidos que francamente perjudicaron de una manera muy marcada su salud mental. Sí, Y es claro. algo que nosotros vemos en la consulta a diario. Hoy en día yo estoy recibiendo en la consulta l- eh, chicos y chicas con situaciones de salud mental bastante severos que derivan de todo ese proceso de pandemia. Y en ese proceso, doctor, que bueno, fueron medidas desesperadas para poder continuar con ese proceso de aprendizaje de nuestros niños y adolescentes en medio de toda la crisis que vino como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, a raíz de eso, hay muchos centros educativos que han dejado el tema de las tareas virtuales, de entregas virtuales de ciertas asignaciones y se les quita la oportunidad a los niños y adolescentes de algo tan simple como escribir, por ejemplo. ¿Qué impacto tiene esto en el desarrollo cognitivo de un niño, el no escribir? Sí, las nociones modernas de que la virtualidad puede sustituir la lectoescritura son completamente sin fundamento. Ujú. Y francamente, y esto es otra opinión bastante personal, pero entiendo que basada en observaciones válidas, es otra de las iniciativas que hizo más daño con esto de la virtualidad. Incluso, podemos guiarnos de otros países, vamos a decir, más avanzados en este proceso, que han tomado otra serie de medidas.
Ya incluso esas medidas están llegando a los Estados Unidos, donde hay escuelas que están prohibiendo tajantemente la presencia de tecnología en las aulas. Dígase desde laptops, tablets y celulares. Ujú. Ya que virtualmente imposible asegurarse de que todos los usuarios, si tú tienes 20, 30 niños en un aula, de que todos esos usuarios van a tener acceso a un dispositivo electrónico y tú vas a poder supervisar. Existen cortafuegos, existen medidas que pueden bloquear el acceso a ciertas páginas de Internet, pero también queda corto, porque existen formas y créeme, no hay nada más capaz en tecnología que un adolescente. Sí, Un definitivamente. adolescente con acceso a Google y YouTube puede descifrar cualquier tipo de control parental, Ujú. cualquier tipo de bloqueo. Entonces existen estrategias que se pueden utilizar para pasar por encima de esos bloqueos. No todos quizá, pero se va a dar. Y está el tema, y es una de las situaciones con las que más estamos luchando hoy en día, y es el tema de la contaminación horizontal en torno a la pornografía. El consumo de pornografía en niños menores de 10 años está rampante. Uy, uy, Y uy. no solamente el consumo, sino la producción. Porque están utilizando muchos de los dispositivos que los padres ponen en sus manos Ujú. para temas de aprendizaje e incluso de socialización, que fue otra de las justificaciones del uso durante la pandemia, pero lo están colocando en sus manos y ellos los están utilizando y están siendo víctimas de personas desaprensivas en Internet, que basta con hacerse pasar, basta con lograr que ese niño o esa niña envíe cualquier tipo de información personal o Ujú. incluso cualquier tipo de imagen íntima para ya captarlos Claro. y someterlos de manera coercitiva a que sigan produciendo ese tipo de contenidos. Entonces vamos a seguir viendo cómo van a aflorar más casos y más casos y más casos de este tipo de situaciones, como estamos viendo recientemente, de abuso sexual en las escuelas, no solamente de adultos desaprensivos, antisociales hacia los niños y adolescentes, sino entre los mismos adolescentes y niños, Ujú. o incluso los mismos niños. No solamente nosotros estamos viendo eso, sino que otros países están viendo lo mismo. Claro, doctor, yo creo que eso es otro programa que debemos dejar ahí en agenda para poder hablar de todas estas problemáticas que se desprenden de ese uso descontrolado de la virtualidad para nuestros niños y adolescentes, el impacto que tiene en su salud mental. Bueno, como última información, queremos pues apoyar al Centro de Gastroenterología e Endoscopía de Santo Domingo de la mano de la doctora Annie Mambrú, quienes están convocando a su quinta caminata en prevención de cáncer de colon. Esto a propósito de que este próximo lunes 31 de marzo pues se conmemora el Día Mundial de la Prevención de la Lucha contra este tipo de cáncer. Ellos están convocando para este domingo 30 de marzo a las 8 de la mañana. Van a partir desde La Hogareña, que se encuentra en la avenida San Vicente de Paul, esquina José Jiménez, número 113, hasta las instalaciones del Centro de Gastroenterología y Endoscopía de Santo Domingo. Ahí está la información para quienes estén interesados, se puedan unir a esta caminata en prevención del cáncer de colon. Con esta información llegamos al final de Sobre el Escritorio de Cátedra Médica. Hacemos una breve pausa y entramos de inmediato con el ABC del ACV con el doctor Amaury García.